Bien, en este video vas a aprender lo que es una función. Veremos la definición de función, los tipos de funciones y haremos una resolución de ejercicios. Vamos a comenzar. En primer lugar vamos a responder la pregunta ¿qué es una función? Una función es una relación que hay entre dos conjuntos, un conjunto de entrada y un conjunto de salida. La función le asigna a cada elemento del conjunto de entrada un elemento del conjunto de salida. Y esta es la definición básica. Debo asegurarme de que cada elemento del conjunto de entrada se le asigne uno y solo uno en el conjunto de salida. Para entender mejor este concepto, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos tres relaciones diferentes y vamos a verificar cuál de ellas es una función y cuál no. En la primera relación observamos que cada elemento del conjunto A, que es el conjunto de entrada, se le asigna uno y solo uno del conjunto de salida. Entonces en este caso la función A es una función. En el segundo caso observamos que a un elemento del conjunto de entrada, en este caso A, se le han asignado dos elementos de salida. Según la definición de función, solamente se le puede asignar un elemento. Entonces, el segundo ejemplo no es una función. En el tercer ejemplo vemos que al elemento A se le asigna un elemento en B, al elemento B se le asigna un elemento en A, pero hay un elemento que queda sin relación. Tampoco es función porque todos los elementos deben participar y deben tener un elemento en la salida. Son los dos conceptos importantes de una función. Ahora, sabiendo lo que es una función, vamos a estudiar los tipos de funciones. Y el primero que vamos a estudiar es lo que es la función inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Vamos a tomar nota de la definición. En la función inyectiva, cada elemento del conjunto de entrada, repetimos, cada elemento del conjunto de entrada tiene una imagen diferente en el conjunto de salida. Entonces, esta definición es importante entenderla. Vamos a subrayar dos elementos importantes de esta definición. En primer lugar, debemos asegurarnos que cada elemento del conjunto de entrada participe. Si hay un elemento en el conjunto de entrada que queda por fuera, deja de ser una función y por lo tanto también deja de ser inyectiva. Y debe tener cada uno de ellos una imagen diferente. Es decir, que si la imagen se repite, deja de ser inyectiva. Veamos entonces un ejemplo para entender este caso. Tenemos tres funciones y vamos a verificar que sea inyectiva. Entonces, en el primer caso, cada elemento le corresponde un elemento diferente. Todos participan y a cada uno le corresponde uno. Eso quiere decir que mi primer ejemplo es ejemplo de una función inyectiva. En el segundo ejemplo vemos que el elemento A le corresponde una imagen, el elemento B le corresponde una imagen, aunque es una función, la imagen no es diferente en ambos casos. Entonces, por tener imágenes iguales, deja de ser inyectiva. Es una función, pero no es inyectiva. Vamos con el tercer ejemplo. Vemos que el elemento A le corresponden
dos imágenes y esto hace que deje de ser función, porque no le puede corresponder sino solo una en la definición de función. Además, hay un elemento que no está relacionado, también deja de ser función. Por lo tanto, no es función y mucho menos es inyectiva. Estudiemos el siguiente tipo de función, que es la función sobreyectiva. Tomemos nota en primer lugar de la definición de la función sobreyectiva. Para que se considere una función sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de salida deben tener una o más contraimágenes en el conjunto de entrada. Pueden tener una o más contraimágenes en el conjunto de entrada todos los elementos del conjunto de salida. Entonces vamos a tomar nota de los puntos importantes. Un requisito es que todos los elementos, todos del conjunto de salida deben participar. Si uno queda por fuera, deja de ser sobreyectivo. Y pueden tener una o pueden tener más contraimágenes. No es requisito tener solo una o más. Teniendo en cuenta esta definición, veamos un ejemplo. Tenemos tres conjuntos o tres funciones diferentes. Vamos a verificar cuál de ellas es sobreyectiva. En el primer caso, vemos que los elementos del conjunto de salida, noten que para que sea sobreyectiva debo chequear los elementos del conjunto de salida. Todos los elementos son contraimágenes de un elemento del conjunto de entrada. Entonces es sobreyectiva. En el segundo caso, los dos elementos del conjunto de salida son contraimágenes de dos elementos del conjunto de entrada. También es sobreyectiva. Puede tener uno o más contraimágenes. En el tercer caso, vemos que el primer elemento es contraimagen de 1, el segundo elemento es contraimagen de 2, pero el elemento 3 no es contraimagen de ninguno. Si hay un elemento que no es contraimagen, la función deja de ser sobreyectiva. Bien, pasemos entonces al siguiente tipo de función. Es la función biyectiva. En este caso, la definición es muy sencilla, porque esta función debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Debemos verificar que se cumplan en ambos casos las dos condiciones anteriores, ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, y así concluiremos que la función es biyectiva. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente relación entre A y B. Chequeamos si es inyectiva. ¿Será inyectiva? Recordemos la definición de función inyectiva. Todos los elementos participan con una imagen diferente. Entonces se cumple con la función o corresponde con una función inyectiva. La siguiente pregunta, ¿será sobreyectiva? Entonces, en este caso analizamos los elementos del conjunto de salida y verificamos que todos participan con una o más. Todos participan con una contraimagen, por lo tanto, la función también es sobreyectiva. Como se han cumplido las dos condiciones anteriores, podemos entonces asegurar que la función que estamos analizando es una función biyectiva. Bien, habiendo entonces visto las definiciones de función y de los tres tipos, vamos entonces a realizar a continuación ejercicios diversos.
Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Queremos verificar en todos los casos si es una función y si es así, verificamos si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Analicemos el primer caso. Es una función, cada elemento participa con una imagen asignada. De cada uno sale una. Entonces sí es una función. Decimos entonces que nuestro primer elemento es una función. Esta función será inyectiva. Para que sea inyectiva, todos los elementos deben tener una imagen diferente. 2 y 3 tienen la misma imagen, deja de ser una imagen diferente, por lo tanto no es inyectiva. Será sobreyectiva. Todos los elementos del conjunto de salida son contraimagen de 1 y de 2 elementos del conjunto de entrada. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Será biyectiva. Como no es inyectiva, no podemos decir que es biyectiva, porque debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Es una función. Vemos que al elemento X se le asignaron dos salidas diferentes. Cuando sucede eso, deja de ser una función. Entonces, no es función. Entonces, no puede ser ninguno de los casos anteriores, ya que no es una función. Continuamos. Siguiente ejemplo. Es una función. Notemos que el elemento C no está relacionado con ningún elemento, entonces esto hace que deje de ser una función y obviamente no cumpla ninguna de las condiciones. No es función, no es inyectiva y mucho menos inyectiva. Siguiente ejemplo, es una función. Vemos que el elemento D le corresponde una imagen, el elemento E le corresponde una imagen y el elemento C le corresponde una imagen. Cada uno tiene una imagen, es una función. ¿Será inyectiva? Cada elemento le corresponde una imagen, pero esa imagen no es diferente, es la misma en los tres casos. Por eso no es inyectiva. Es función, pero no es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Hay dos elementos que no participan en el conjunto de salida. Al no participar, la función deja de ser sobreyectiva. ¿Será biyectiva? En este caso no, porque no cumple con las dos condiciones anteriores. Veamos dos ejemplos más. ¿Será función? Vemos que cada uno de los elementos tiene una imagen. En este caso podemos decir que es una función. ¿Será inyectiva? La imagen no es diferente, es la misma. Por ser la misma y no ser diferente, la función no es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Hay dos elementos que no participan, por lo tanto deja de ser sobreyectiva. ¿Será biyectiva? Tampoco, al no cumplir con las condiciones anteriores. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Será función? Fíjense que dos elementos no participan. Esto hace inmediatamente que no sea función. Y además, uno de ellos se le han asignado tres imágenes. Tampoco es función por esta razón. Por lo tanto, entonces no aplican las definiciones de función inyectiva, función sobreyectiva o función biyectiva. ¿Has comprendido hasta ahora la información? Bien, si has comprendido la información, espero que puedas entonces seguir viendo nuestro canal. Si gustas, puedes darle un like a este video. Y cualquier pregunta que tengas, duda o sugerencia, puedes dejarla en la parte de los comentarios. Gracias por visitar nuestro canal.
Hasta un próximo video.